sonido de la tela rasgándose fue lo que me despertó de mi trance. No fue un desgarro pequeño, fue violento, deliberado, calculado. Mi suegra Beatriz había tomado el ruedo de mi vestido azul marino con ambas manos y lo estaba desgarrando desde abajo hacia arriba, justo ahí, en medio de la sala, frente a 22 invitados que habían venido para la cena de aniversario de bodas de sus padres. El vestido se abrió por completo. Mi ropa interior quedó expuesta. Algunos invitados soltaron gritos ahogados. Otros simplemente miraron sus platos, avergonzados por mí. La tía Marta, hermana de Beatriz, hasta se tapó la boca con la servilleta, pero pude ver que estaba sonriendo detrás de ella. Mi suegra soltó los pedazos de tela y se limpió las manos en su propia falda, como si mi vestido hubiera estado sucio. Luego, me miró directamente a los ojos con esa expresión que había perfeccionado durante 4 años. Desprecio puro mezclado con falsa preocupación maternal. Suspiró teatralmente y anunció en voz alta, asegurándose de que cada persona en esa mesa de escuchara: «Cariño, por favor, ya te lo he dicho 1000 veces. Si no tienes dinero para comprarte algo decente, dímelo. Yo te presto. No puedes seguir avergonzando a esta familia con esa ropa barata que usas. Mira nada más. La tela es tan mala que se deshace sola». Me quedé ahí parada, sujetando los pedazos de mi vestido, tratando de cubrirme. Mi marido Javier estaba sentado exactamente a 3 metros de mí. No se movió. No dijo nada. Solo miró su copa de vino como si fuera lo más fascinante del mundo. Su primo Andrés, que estaba sentado a su lado, le susurró algo. Javier negó con la cabeza y tomó un sorbo largo de vino. Algo dentro de mí no se rompió en ese momento. Ya no quedaba nada que romper. En cambio, algo completamente diferente sucedió. Algo se encendió, como cuando enciendes la hornilla de la estufa y ves esa llama azul perfecta, silenciosa pero mortal. Respiré profundo. Dejé caer los pedazos de tela que estaba sosteniendo. Me quedé ahí, en ropa interior, frente a 22 personas que no me defendieron, frente a un marido que no levantó la mirada de su copa de vino, frente a una suegra que sonreía con satisfacción, esperando que yo corriera llorando al baño como había hecho tantas veces antes. En lugar de eso, sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila, que salió de algún lugar profundo dentro de mí que ni siquiera sabía que existía. Caminé lentamente hacia la escalera sintiendo todas las miradas clavadas en mi espalda. Escuché a mi suegra decir detrás de mí, con voz cantarina: «Pobrecita. Es que cuando una no viene de familia con clase, estas cosas pasan». No la culpo. Subí las escaleras sin correr. Entré a la habitación donde guardaba mis cosas. Cerré la puerta con seguro. Saqué mi celular del cajón donde lo había dejado antes de bajar a la cena. Mis manos no temblaban. Mis ojos no tenían lágrimas. Marqué el número que había guardado exactamente 11 meses con el nombre Doctora Silva. Urgencias. Ella contestó al tercer timbre. «¿Carolina?». Su voz sonaba preocupada, como si hubiera estado esperando esta llamada durante mucho tiempo. Le respondí con voz completamente calmada, casi dulce. «¿Doctora Silva?». «Acaba de pasar. Creo que ya es momento. ¿Podemos vernos mañana, temprano?». Hubo un silencio del otro lado. Luego escuché algo que sonaba casi a alivio en su respuesta. «Gracias a Dios, Carolina. Pensé que nunca ibas a llamar». «Sí. Mañana a las 8 de la mañana en mi oficina. ¿Tienes todo lo que hablamos? ¿Todas las evidencias?». Miré hacia el armario donde guardaba una caja de zapatos que contenía 11 meses de documentos, grabaciones, fotos, recibos, transferencias bancarias. 11 meses de construir el caso perfecto mientras fingía ser la nuera tonta y sumisa. Le confirmé. «Todo, doctora. Cada papel, cada grabación, cada centavo está documentado con fecha y hora». Cuando colgué el teléfono me miré en el espejo. Todavía estaba en ropa interior, con marcas rojas en los muslos donde mi suegra había jalado la tela con tanta fuerza. Pero por primera vez en 4 años, la mujer que me devolvió la mirada no se veía rota, se veía peligrosa. ¿Sabes cuál es la peor parte de que te humillen públicamente? No es la vergüenza del momento, es
La certeza absoluta de que la persona que te hizo eso nunca te vio como humana. Te vio como objeto, como propiedad temporal, como cajero automático con piernas que eventualmente se va a vaciar y desechar. Si alguna vez has tenido ese momento exacto de claridad, ese segundo donde algo dentro de ti muere o renace, entonces entiendes por qué lo que hice después no fue venganza, fue justicia. Y era absolutamente necesario. Esa noche no volví a bajar. Escuché a los invitados irse alrededor de las 11. Escuché a mi suegra reírse con su hermano en la cocina, probablemente contando la historia una y otra vez. Escuché a Javier subir las escaleras alrededor de medianoche. Se detuvo frente a la puerta de la habitación. Tocó suavemente. «Caro, abre, tenemos que hablar». No respondí. Se quedó ahí parado durante 3 minutos. Lo sé porque conté cada segundo en mi reloj. Luego escuché sus pasos alejándose hacia la habitación de invitados. Lo que mi suegra Beatriz no sabía esa noche, mientras se reía en mi cocina, bebiendo mi vino en mi casa, era que ese vestido que acababa de romper no era barato. Había costado $840. Lo había comprado en una boutique en el centro 3 semanas atrás, pagado con mi propia tarjeta de crédito. Tenía el recibo guardado en mi archivo de evidencias. Pero más importante que eso, lo que mi suegra no sabía era que cada mueble en esa casa, cada plato en esa mesa, cada copa de vino que había servido a sus invitados, cada centavo que ella gastaba como si fuera suyo, todo, absolutamente todo, había salido de mi bolsillo, de una herencia de $420,000 que me había dejado mi padre cuando murió. Una herencia que mi marido y mi suegra me habían convencido de invertir en nuestro futuro juntos, 4 años atrás. Y ahora, finalmente, después de 4 años de ser tratada como la sirvienta en mi propia casa, había llegado el momento de recordarles a todos exactamente quién era la dueña de cada centímetro de ese lugar. Pero para que entiendas el poder de lo que estaba a punto de hacer, necesito llevarte 4 años atrás. Al día en que conocí a Javier y a su familia. Al día en que firmé lo que ellos pensaron que era mi sentencia de muerte financiera y emocional, pero que en realidad se convertiría en la suya. 4 años y 3 meses antes, yo era gerente de marketing en una empresa farmacéutica. Ganaba $5,200 al mes. Tenía un apartamento propio en Polanco, Ciudad de México. Tenía amigas, tenía vida propia. Y había perdido a mi padre apenas 6 meses antes por un cáncer que lo consumió en 8 meses. La herencia que me dejó fue exactamente $420,000. No era millonaria, pero era suficiente para sentirme segura, para saber que podía comprar una casa más grande algún día, para saber que si perdía mi trabajo estaría bien durante un par de años, para saber que tenía un colchón. Conocí a Javier en el funeral de mi padre. Él era amigo de mi primo Roberto. Alto, guapo, ojos verdes, sonrisa fácil. Me dijo todas las palabras correctas ese día. Lo siento mucho. Si necesitas hablar, aquí estoy. Sé lo difícil que es perder a un padre. Resulta que él también había perdido a su padre 2 años antes. O eso dijo. Después descubrí que su padre estaba perfectamente vivo, viviendo en Monterrey con su segunda esposa. Pero esa primera mentira fue tan suave, tan perfectamente ejecutada, que no la vi venir. Empezamos a salir 3 semanas después del funeral. Él era atento, cariñoso, presente. Me llamaba todos los días. Me mandaba flores a la oficina. Me hacía sentir que no estaba sola en el mundo después de perder a mi padre. Exactamente lo que una persona vulnerable necesita escuchar. Al segundo mes de relación, me presentó a su madre. Beatriz abrió la puerta de su apartamento con los brazos completamente abiertos y una sonrisa tan cálida que podría haber derretido hielo. Me abrazó como si me conociera de toda la vida y me susurró al oído: «Bienvenida a la familia preciosa. Javier no para de hablar de ti. Pasa, pasa. Mi casa es tu casa». Qué proféticamente irónica resultó esa frase 4 años después. La casa de Beatriz era pequeña. Un apartamento de 2 habitaciones en una zona decente, pero claramente modesta. La pintura de las paredes estaba descarapelada en algunas esquinas.
Los muebles eran viejos, pero bien cuidados. La televisión era de esas antiguas, de tubo. Beatriz me sirvió café en tazas que no hacían juego y galletas que claramente había comprado en el supermercado más barato. Durante esa primera visita, ella me contó su historia con lágrimas en los ojos. Me explicó cómo había criado a Javier sola después de que su esposo los abandonara, cómo había trabajado 2 empleos para pagar su educación, cómo se había sacrificado todo por él, cómo ahora Javier tenía un negocio pequeño de importación que apenas estaba arrancando, pero tenía mucho potencial. Mucho potencial, repitió 3 veces esa tarde. Javier intervino en el momento perfecto. Mamá, no la abrumes con detalles de trabajo. Pero Beatriz continuó, tomándome las manos con calidez maternal. Carolina, perdona, es que estoy tan orgullosa de mi hijo. Él va a llegar lejos, solo necesita un pequeño empujón para despegar. Un socio inversionista confiable, alguien que crea en él tanto como yo. Yo era ingenua, o estaba vulnerable, o ambas cosas. No vi la trampa perfectamente diseñada que estaban montando frente a mis ojos. Nos casamos 6 meses después. Fue una boda pequeña, íntima, en un jardín bonito. Beatriz lloró durante toda la ceremonia. Después me abrazó y me dijo, gracias por hacer tan feliz a mi hijo. Ahora eres mi hija también. Vamos a ser tan felices juntas. Javier me miraba con esos ojos verdes llenos de amor, o lo que yo pensaba que era amor, y me susurraba, vamos a construir algo hermoso juntos, Caro, tú y yo contra el mundo. La primera microagresión llegó en nuestra luna de miel. Estábamos en Cancún, en un hotel de 4 estrellas que yo había pagado porque el negocio de Javier todavía no generaba suficiente flujo de efectivo. Estábamos en la alberca cuando su teléfono sonó. Era Beatriz. Javier contestó inmediatamente en medio de nuestra luna de miel y habló con ella durante 25 minutos. Yo conté cada minuto. Cuando finalmente colgó, me explicó. Perdón, amor, es que mi mamá se siente sola. Nunca hemos estado separados tanto tiempo. Le señalé que solo llevábamos 4 días fuera. Me besó la frente y respondió. Lo sé, pero es mi mamá. Tienes que entender. La segunda llegó 2 meses después de la boda. Javier llegó a casa con Beatriz. No me avisó. Simplemente apareció con ella, sus 2 maletas, y anunció. Amor, mi mamá va a quedarse con nosotros unos días. El apartamento donde vive tiene problemas de humedad y necesitan hacer reparaciones. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Al 4.º mes, Beatriz ya había reorganizado completamente mi cocina, cambiado la decoración de la sala y establecido su propio horario de televisión en mi sala. La tercera microagresión fue más directa. Estábamos cenando, los 3, en mi apartamento que yo había pagado antes de casarme. Preparé pollo al horno con verduras asadas. Beatriz probó un bocado, hizo una mueca y comentó con voz suave pero clara. «Ay, hijita, el pollo está un poquito seco, ¿no? Javier está acostumbrado a como yo lo cocino. Mañana te enseño mi receta. Es la favorita de mi hijo desde que era niño». Javier probó su pollo, me miró y asintió lentamente. «Sí, amor, está un poco seco, pero no te preocupes, estás aprendiendo». La cuarta fue sobre mi cuerpo. 3 meses después de la boda, Beatriz me encontró en pijama un sábado por la mañana. Me miró de arriba a abajo y soltó con voz casual. «Ay, Carolina, cariño, has subido un poco de peso. Es normal después de casarse, dicen que las mujeres felices engordan. Pero tienes que cuidarte por Javier. Los hombres son visuales, ¿sabes?» Yo pesaba 57 kilos, medía 1,65, estaba perfectamente saludable, pero esas palabras se me clavaron como agujas. La quinta fue sobre mi trabajo. Beatriz comentó durante una cena familiar con su hermana Marta, «Pobrecita mi nuera, trabaja tanto, se va a las 7 de la mañana y regresa a las 7 de la noche, apenas ve a su marido. Yo le he dicho que Javier gana suficiente para mantenerla, pero ella insiste. Supongo que algunas mujeres necesitan esa validación externa del trabajo». La tía Marta me miró con lástima fingida y respondió, «Ay, Beatriz, es de otra generación. ¿No entienden que lo más importante es la familia?» Pero la trampa real, la grande, la que lo cambió todo, llegó exactamente al año de casados. Javier me llevó a cenar a un restaurante caro. Fue romántico, con velas y todo.
A mitad de la cena, tomó mis manos sobre la mesa y comenzó su discurso perfectamente ensayado. Amor, he estado pensando mucho en nuestro futuro, en los hijos que vamos a tener, en la vida que vamos a construir, y me di cuenta de algo. Estamos desperdiciando dinero pagando renta en 2 lugares. Mi mamá paga renta, nosotros pagamos renta. ¿No tendría más sentido comprar una casa grande donde todos podamos vivir? Imagínate, un jardín para los niños que vamos a tener, espacio para todos, y mi mamá podría ayudarnos con los niños cuando lleguen. Yo todavía estaba en esa fase donde quería creer, donde quería que funcionara, donde pensaba que el amor podía superar cualquier cosa. Entonces pregunté lo obvio. ¿Y cómo pagaríamos esa casa? Javier se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa que me había enamorado. Bueno, tú tienes la herencia de tu papá, $420,000. Con eso podemos dar un enganche increíble, y la mensualidad sería mínima. Yo me encargo de los pagos mensuales con las ganancias del negocio. Ponemos la casa a tu nombre, así estás protegida, y todos ganamos. Debí haberlo visto venir, debí haber corrido, pero él tenía todas las respuestas correctas. A tu nombre para protegerte. Yo pago las mensualidades. Invertir en propiedad es mejor que dejar el dinero en el banco. 3 semanas después, transferí $420,000 para el enganche de una casa de 3 habitaciones en una zona bonita. La casa quedó legalmente a mi nombre. Esa fue la única parte de la trampa que funcionó a mi favor, aunque yo no lo sabía todavía. Javier, Beatriz y yo nos mudamos juntos. Beatriz eligió la habitación más grande después de la principal. Decoró toda la casa con sus cosas, y desde el primer día en esa nueva casa comenzó a referirse a ella como mi hogar y mi casa. El negocio de Javier nunca despegó, o más bien nunca existió realmente. 2 meses después de mudarnos, él llegó a casa con cara triste. Amor, el negocio necesita más capital para sobrevivir. Si no invertimos ahora vamos a perderlo todo. ¿Qué tal $180,000? Es un préstamo. Te lo devuelvo con intereses en 2 años. Firmamos contrato y todo. Yo todavía tenía $250,000 de la herencia en el banco. Accedí. Firmamos un contrato que él mismo redactó, donde me prometía devolverme $220,000 en 2 años. Transferí el dinero. El negocio nunca mejoró. Los 2 años pasaron. Nunca vi un centavo de regreso. Si alguna vez has entregado tu dinero a alguien que prometió cuidarlo y multiplicarlo, pero en realidad solo quería vaciarte la cuenta y dejarte sin nada, entonces sabes exactamente cómo me sentía yo esos primeros 2 años. Como una idiota, como una tonta, como la mujer más estúpida del planeta. Pero aquí está la verdad que nadie te dice sobre estas situaciones. No eres estúpida por confiar. Son ellos los criminales por traicionar. Y eventualmente, los criminales cometen errores. Durante los siguientes 2 años, Beatriz consolidó su control sobre mi casa y mi vida. Dejé de trabajar porque ella convenció a Javier de que una esposa debe estar en casa. Y Javier me convenció a mí de que el estrés del trabajo nos estaba alejando. Sin mi salario, dependía completamente de Javier para todo. Él controlaba el dinero. Él decidía qué podíamos comprar. Él me daba una mensualidad de $300 para mis gastos personales. $300 de mi propio dinero, de mi propia casa. Beatriz tomó control total de la cocina, de la decoración, de las decisiones domésticas. Cuando yo trataba de opinar, ella me interrumpía. «Ay, hijita, déjame a mí, yo tengo más experiencia». Cuando yo cocinaba, ella criticaba cada plato. Cuando yo limpiaba, ella volvía a limpiar detrás de mí. Cuando llegaban visitas, ella las recibía como si fuera su casa. Me presentaba como la esposa de mi hijo, nunca por mi nombre, como si yo fuera un título, no una persona. Las humillaciones se volvieron más frecuentes y más crueles. Un día encontré mi ropa interior colgada en el tendedero del jardín, visible desde la calle. Beatriz se encogió de hombros. ¿Se tenía que secar? Otra vez, tiró mi champú caro a la basura y lo reemplazó con uno barato. No hay que desperdiciar en lujos innecesarios. En mi cumpleaños no hubo pastel. Beatriz simplemente olvidó que era mi cumpleaños, o eso dijo. Pero el momento que lo cambió todo llegó exactamente 11 meses antes de la noche del vestido rasgado. Fue un martes por la tarde. Beatriz había salido a su clase de yoga.
Javier estaba supuestamente en el negocio. Yo estaba sola en casa, haciendo algo que no había hecho en meses, limpiando el estudio de Javier porque él me lo había pedido esa mañana. Estaba moviendo cajas cuando una se abrió. Papeles se cayeron al piso. Me agaché a recogerlos y ahí fue cuando lo vi. Un sobre manila grande con documentos dentro. Curiosidad. Eso fue lo primero. Luego, instinto de supervivencia. Saqué los papeles. El primero era un contrato de arrendamiento. Una propiedad que Javier estaba rentando en el centro de la ciudad por $2,500 al mes. ¿Rentando? ¿Con qué dinero? Si supuestamente el negocio apenas sobrevivía. El segundo documento era un estado de cuenta bancario, de una cuenta que yo no conocía, a nombre de Javier, con un saldo de $43,000. $43,000 que yo no sabía que existían mientras él me daba $300 al mes para mis gastos. El tercer documento me congeló la sangre. Era un poder notarial, firmado por Javier, otorgándole a Beatriz control completo sobre todas las cuentas bancarias de la sociedad conyugal. Fechado 2 años atrás. Yo nunca había visto ese documento. Nunca lo había firmado, pero mi firma estaba ahí, falsificada. Seguí buscando. Encontré extractos bancarios que mostraban transferencias mensuales de nuestras cuentas conjuntas a la cuenta personal de Beatriz. $5,000 cada mes durante los últimos 3 años. $180,000 transferidos a mi suegra de cuentas que se suponía que eran nuestras, pero que en realidad eran mías, porque yo las había financiado con mi herencia. Encontré correos electrónicos impresos, entre Javier y Beatriz, planificando. Conspiración pura. Uno decía, «Mamá, ya casi está lista. Otros 6 meses y habremos transferido todo. Después podemos decirle que el matrimonio no funcionó y ella se va con nada. La casa está a su nombre, pero podemos forzar una venta y dividir. Tu abogado dice que es fácil». La respuesta de Beatriz. «Bien, hijo, esta tonta ni se ha dado cuenta de nada. Sigue tratándola mal para que ella misma quiera irse. Así es más fácil». Leí ese correo 7 veces. Cada vez las palabras se clavaban más profundo. Esta tonta, así me llamaba. Mi suegra, la mujer que me había abrazado y llamado hija, me llamaba esta tonta en privado. Y mi marido, el hombre con quien me había casado, estaba de acuerdo con el plan de robarme todo y destruirme. Me senté en el piso de ese estudio con todos esos documentos esparcidos alrededor. Mi primer instinto fue gritar, llorar, confrontarlos inmediatamente. Pero algo diferente sucedió. Una voz en mi cabeza, clara como cristal, me dijo, si los confrontas ahora, van a esconder todo, van a negar todo, van a decir que estás loca. Necesitas evidencia, necesitas protección legal, necesitas un plan. Tomé fotos de cada documento con mi celular, cada papel, cada correo electrónico, cada extracto bancario. Después los volví a meter en la caja exactamente como los había encontrado. Me aseguré de que todo se viera igual. Luego fui a mi habitación, cerré la puerta con seguro y busqué en Google, abogada especialista en fraude matrimonial, Ciudad de México. El primer nombre que apareció era Doctora Patricia Silva, especialista en derecho familiar y fraude patrimonial. Reseñas excelentes, testimonios de mujeres que sonaban exactamente como yo. Marqué el número. Contestó su secretaria. «Bufete Silva, ¿en qué le puedo ayudar?». Le expliqué brevemente mi situación. Me pasó directamente con la doctora Silva. Su voz era firme, profesional, pero cálida. «Carolina, ¿verdad? Cuéntame, ¿qué está pasando?». Le conté todo. Los 420,000 del enganche, los 180,000 del negocio, las transferencias a Beatriz, el poder notarial falsificado, los correos electrónicos, todo. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Luego ella dijo algo que nunca olvidaré. «Carolina, tienes 2 opciones. Puedes confrontarlos ahora y perder, porque ellos van a esconder todo y vas a terminar sin nada, o puedes ser paciente, estratégica y documentar
todo durante los próximos meses. Cada transferencia, cada conversación, cada abuso. Y cuando finalmente actúes, lo haces con fuerza legal total. ¿Qué quieres hacer? Le respondí sin dudar. Lo segundo. Quiero destruirlos legalmente. Quiero recuperar cada centavo que me robaron. Ella sonrió. Pude escucharlo en su voz. Perfecto. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Durante los siguientes 11 meses, viví una doble vida. Externamente, seguía siendo Carolina, la esposa sumisa, la nuera obediente, la mujer que no decía nada cuando Beatriz la humillaba. Pero internamente, me había convertido en otra persona, una estratega, una cazadora, una mujer en misión. Compré una grabadora pequeña que se podía esconder fácilmente. La mantenía en mi bolsillo todo el tiempo. Grabé cada conversación importante. Grabé a Beatriz diciéndole a su hermana: «Esta casa es mía ahora. La tonta de Carolina la pagó, pero yo la controlo. En unos meses la echamos y vendemos. Nos dividimos el dinero». Grabé a Javier, admitiendo en el teléfono con un amigo: «Sí, le saqué todo el dinero que tenía. Ahora solo tengo que aguantarla unos meses más y me divorcio». Fotografié cada extracto bancario que encontré, cada documento, cada correo electrónico. Creé una carpeta en la nube con todo respaldado 3 veces. Le daba copias semanales a la doctora Silva. Ella iba construyendo el caso paso por paso, como un rompecabezas legal perfecto. Pero también hice algo más, algo que la doctora Silva me aconsejó específicamente. Documenté cada abuso. Escribía un diario detallado. Fecha, hora, testigos, qué pasó exactamente. Cuando Beatriz me gritó por quemar el arroz, documento con fecha. Cuando Javier me ignoró durante 3 días seguidos, documento. Cuando encontré mi champú en la basura, foto y documento. Cuando Beatriz invitó a gente a mi casa sin avisarme, documento. Construí un historial de abuso psicológico que abarcaba 53 páginas. La doctora Silva me explicó la estrategia completa. «Carolina, tienes 3 armas legales. Primera, la casa está a tu nombre. Ellos viven ahí como invitados. Puedes echarlos cuando quieras. Segunda, tienes evidencia de fraude financiero. Falsificación de firma, transferencias no autorizadas. Eso es criminal. Tercera, tienes evidencia de conspiración para cometer fraude. Los correos electrónicos donde planean robarte. Eso también es criminal. Cuando finalmente actuemos, no solo recuperas tu dinero, ellos pueden ir a prisión». Le pregunté: «¿Por qué esperamos entonces? ¿Por qué no actuamos ya?». Ella me explicó con paciencia: «Porque entre más tiempo pase, más evidencia acumulas. Entre más transferencias documentemos, más fuerte es el caso. Y además necesitamos el momento perfecto. El momento donde ellos están más confiados, donde crean que ya ganaron, ahí es cuando golpeamos más fuerte». Entonces esperé. 11 meses de actuar como si no supiera nada. 11 meses de sonreír mientras me humillaban. 11 meses de escuchar a mi suegra llamar a mi casa, mi hogar, y a mi marido referirse a mi dinero como nuestro dinero. 11 meses de prepararme para el momento perfecto. Y ese momento llegó la noche de la cena de aniversario, cuando Beatriz rasgó mi vestido frente a 22 testigos, cuando humilló no solo mi ropa, sino mi dignidad completa, cuando cruzó la línea de la humillación privada a la pública y destructiva. Esa noche, después de llamar a la doctora Silva, no pude dormir. No por nerviosismo, por anticipación, por la sensación embriagante de saber que finalmente, después de 4 años de abuso, después de 11 meses de planeación silenciosa, había llegado el momento de contraatacar. Hay algo que nadie te dice sobre ser víctima de abuso. El momento en que decides dejar de ser víctima y convertirte en sobreviviente es aterrador. Porque significa aceptar que las personas que amabas o que pensaste que amabas nunca te amaron de vuelta. Significa aceptar que fuiste un blanco, no una pareja. Pero también es liberador, porque una vez que aceptas la verdad, puedes actuar con ella. Y la verdad, documentada y respaldada legalmente, es la mejor arma que existe.
A la mañana siguiente me desperté a las 6. Me vestí con cuidado. Pantalón negro, blusa blanca, tacones. Profesional. Poderosa. Bajé las escaleras sin hacer ruido. Beatriz todavía dormía. Javier también. Salí de la casa con mi bolso donde llevaba la caja de zapatos con todas las evidencias físicas. 11 meses de documentación cabían en una caja de zapatos. 11 meses que cambiarían todo. Llegué a la oficina de la doctora Silva exactamente a las 8 de la mañana. Ella me esperaba con café preparado y esa sonrisa que me decía que sabía exactamente lo que venía. Me senté frente a su escritorio. Puse la caja entre nosotras. Le dije simplemente: «Estoy lista. Hagámoslo». Ella abrió la caja y comenzó a revisar. Tomó notas. Verificó fechas. Después de 40 minutos levantó la vista y me miró con una expresión que mezclaba impresión y satisfacción. «Carolina, esto es perfecto. Esto es más que perfecto. Esto es un caso hermético. Tenemos fraude documentado, falsificación, conspiración, abuso psicológico, todo con evidencia sólida. ¿Estás absolutamente segura de que quieres proceder con todo? Porque una vez que empecemos, no hay vuelta atrás». Le sostuve la mirada sin parpadear. «Doctora, estoy más segura de esto que de cualquier otra cosa en mi vida. Quiero recuperar cada centavo. Quiero echarlos de mi casa. Y quiero que enfrenten consecuencias legales por lo que me hicieron. Todo». Ella sonrió, una sonrisa de guerrera reconociendo a otra guerrera. «Entonces, empecemos». La doctora Silva sacó una carpeta grande y comenzó a explicarme el plan de ataque. Esto va a suceder en 3 fases. Fase 1. Notificación legal. Hoy mismo vamos a enviar documentos por correo certificado a la casa. Notificación de demanda por fraude patrimonial contra Javier y Beatriz. Notificación de desalojo inmediato porque la propiedad es tuya y ellos viven ahí sin contrato formal. Van a tener 72 horas para desalojar. Continuó. Fase 2. Congelación de activos. Con la evidencia de fraude, vamos a solicitar una orden judicial para congelar todas las cuentas bancarias de Javier y Beatriz. Cada centavo que robaron va a quedar bloqueado. No van a poder mover nada. Fase 3. Demanda criminal. No solo civil. Criminal. La falsificación de firma es delito federal. Las transferencias no autorizadas son fraude. La conspiración documentada en esos correos es asociación delictuosa. Estamos hablando de posible prisión. Para ambos. Me explicó los números exactos. Vas a recuperar los $420,000 del enganche de la casa, los $180,000 del supuesto negocio, los $180,000 que se transfirieron a Beatriz en pagos mensuales, más intereses acumulados durante 4 años al 8% anual, más daños y perjuicios por abuso psicológico documentado. Estamos hablando de un total de aproximadamente $950,000 que te deben. Casi me caigo de la silla. $950,000. Yo había entregado $600,000. Ellos me iban a devolver casi $1,000,000. Pregunté con voz temblorosa: «¿Cómo van a pagar eso? No tienen ese dinero». La doctora Silva sonrió con algo parecido a maldad satisfecha. «Ahí está la belleza del plan. Van a tener que vender todo lo que tienen, cada propiedad, cada inversión. El apartamento de Beatriz que vende como si fuera suyo, pero que en realidad compró con tu dinero. El coche de Javier, todo. Y si aún no alcanza, van a pagar en mensualidades por el resto de sus vidas o van a prisión». Pasamos las siguientes 6 horas en esa oficina. Firmé documento tras documento. Demanda civil, demanda criminal, orden de desalojo, solicitud de congelación de activos, solicitud de orden de restricción para que no pudieran acercarse a mí. Todo perfectamente preparado, con cada evidencia adjunta, con cada centavo documentado. A las 3 de la tarde, un mensajero llevó el paquete completo a la casa. Entrega en mano, firma obligatoria de recibido. La doctora Silva me mostró en su computadora el tracking. «Mira, aquí dice que lo entregaron a las 3:17. Beatriz Méndez firmó de recibido. Sentí una descarga de adrenalina pura por todo el cuerpo. La doctora Silva me dio instrucciones muy específicas. Ahora vas a regresar a casa. Vas a actuar completamente normal, como si nada hubiera pasado. No menciones los documentos, no reacciones cuando ellos reaccionen. Solo observa y graba todo. Cada palabra que digan puede ser usada como evidencia adicional». Me dio una grabadora nueva, más pequeña. Esta la llevas encendida todo el tiempo, capacidad de 10 horas. Antes de salir de su oficina me detuvo. «Carolina, ¿estás asustada?», le respondí honestamente, aterrorizada. Ella asintió. «Bien, el miedo significa que entiendes la gravedad, pero recuerda esto, tú tienes el poder ahora,
Tú tienes la ley de tu lado, tú tienes la verdad. Ellos solo tienen mentiras, y las mentiras siempre, siempre pierden contra la verdad documentada. Regresé a casa a las 5 de la tarde. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a explotar. La grabadora estaba en el bolsillo de mi pantalón, encendida. Abrí la puerta con mi llave. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Entré a la sala. Beatriz y Javier estaban sentados en el sofá, ambos con caras pálidas. Sobre la mesa de centro estaba el sobre manila abierto, documentos esparcidos. Habían leído todo. Beatriz me vio entrar y se puso de pie con velocidad sorprendente para una mujer de 62 años. Su cara había pasado de pálida a roja. Gritó con voz estridente. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esta basura? ¿Nos estás demandando? ¿A nosotros? ¿A tu familia? Caminé lentamente hacia la cocina, sin responder. Ella me siguió gritando. «Te estoy hablando. Contéstame. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hemos hecho por ti». Me sirvió un vaso de agua, tranquilamente. Bebí despacio. Luego me volteé hacia ella y dije con voz completamente calmada. «¿Todo lo que han hecho por mí? ¿Te refieres a robarme $600,000? ¿O te refieres a humillarme durante 4 años en mi propia casa?» La mandíbula literalmente le cayó. Nunca me había escuchado hablar así. Javier se acercó con las manos levantadas en gesto conciliador. «Caro amor, espera. Esto es un malentendido. Podemos hablar. No necesitamos abogados ni tribunales. Somos familia». Me reí. Una risa corta, dura, sin humor. ¿Familia? Javier, leí tus correos. Sé que planean robarme y echarme. Sé de las transferencias a tu madre, sé de tu cuenta secreta con $43,000. Lo sé todo. Y ahora la ley también lo sabe. El color desapareció completamente de su cara. Miró a su madre. Beatriz se dejó caer en una silla con la mano en el pecho. «No, no puede ser. ¿Cómo?» Le sonreí. Esa misma sonrisa fría que había descubierto la noche que rompió mi vestido. ¿Cómo me enteré? Déjame pensar. Tal vez fue cuando encontré tus documentos escondidos hace 11 meses. O tal vez cuando grabé todas tus conversaciones donde me llamas tonta. O tal vez cuando fotografié cada extracto bancario que muestra los $180,000 que te robaste. ¿Quieres que siga? Beatriz intentó ponerse de pie, tambaleándose. Eso es invasión de privacidad. No puedes usar eso. Caminé hacia ella lentamente hasta quedar a centímetros de su cara. ¿Invasión de privacidad? ¿En mi casa que yo pagué con mi dinero? Pruébalo. Ah, espera, no puedes, porque mi abogada ya verificó que todo lo que hice es perfectamente legal. Javier intentó acercarse. Caro, por favor, podemos arreglar esto. Te devuelvo el dinero, todo. Solo retira la demanda. Me volteé hacia él. ¿Con qué dinero, Javier? ¿Con los 43,000 de tu cuenta secreta? Porque todas tus cuentas van a estar congeladas mañana. Orden judicial. No vas a poder tocar un centavo. Vi el pánico real instalarse en sus ojos. No puedes hacer eso. Tengo pagos, tengo compromisos. Le sonreí. Deberías haber pensado en eso antes de robarle a tu esposa. Ah, y otra cosa. Tienen 72 horas para salir de mi casa. Después de eso, la policía los va a sacar por la fuerza. Beatriz comenzó a llorar. Lágrimas reales o tal vez actuadas, nunca pude distinguir con ella. Carolina, por favor, no tengo a dónde ir. Esta es mi casa. Me incliné hacia ella con esa voz suave que ella usaba para humillarme. ¿Tu casa? ¿Tu casa, Beatriz? No. Esta siempre fue mi casa, yo la pagué, cada centavo. Tú solo eres una invitada que abusó de la hospitalidad. Una invitada que ya no es bienvenida. Javier intentó un último recurso. Estás cometiendo un error. Vas a quedarte sola, sin familia, sin nadie. Me reí de nuevo. ¿Sola? Javier, he estado sola durante 4 años aunque ustedes vivieran aquí. La diferencia es que ahora lo estoy por elección, no por su manipulación. Y honestamente, prefiero 1000 veces estar sola que acompañada por ladrones. Subí a las escaleras sin mirar atrás. Los dejé ahí, en mi sala, procesando su derrota. Entré a mi habitación y cerré la puerta. Apagué la grabadora. 10 horas de capacidad. Había usado 43 minutos. Pero esos 43 minutos contenían admisiones implícitas, intentos de chantaje emocional
y confirmación de que sabían exactamente lo que habían hecho. Esa noche no salí de mi cuarto. Escuché a Beatriz llorar durante horas. Escuché a Javier hacer llamadas desesperadas, probablemente tratando de conseguir un abogado que lo salvara. Escuché el sonido de maletas arrastrándose. Escuché puertas cerrándose. A la mañana siguiente, cuando bajé a las 7, encontré la casa en caos. Ropa esparcida, cajas a medio empacar, Beatriz dormida en el sofá, todavía vestida con la ropa del día anterior. Javier sentado en las escaleras con la cabeza entre las manos. Me vio bajar y preguntó con voz rota, ¿de verdad vas a hacerlo? ¿De verdad vas a destruirnos? Me serví café, de mi cafequera, con mi café, y respondí sin mirarlo. Yo no los estoy destruyendo. Ustedes se destruyeron solos. Yo solo estoy recuperando lo que es mío. Las siguientes 72 horas fueron surrealistas. Beatriz intentó todo. Primero, negación absoluta. Luego, lágrimas y súplicas. Después, enojo e insultos. Finalmente, chantaje emocional. Vas a matar a una anciana. Tu padre estaría decepcionado de ti. Eres una desagradecida. Te dimos amor y así nos pagas. Javier osciló entre intentar reconquistarme y amenazarme. Podemos empezar de nuevo. Te amo de verdad. Vas a arrepentirte. Ningún hombre va a quererte después de esto. Cada intento era más patético que el anterior. No respondía nada. La doctora Silva me había aconsejado. Silencio es poder. Cada palabra que digas puede ser torcida. Déjalos hablar. Déjalos ahorcarse con sus propias palabras. Entonces eso hice. Silencio total. Los observaba como científica observando especímenes en laboratorio. Interesante, patético, pero ya no doloroso. El tercer día, exactamente 71 horas después de la notificación legal, ocurrió el evento que nadie esperaba. Beatriz convocó una reunión familiar. Llamó a su hermana Marta, a sus 2 sobrinos, al primo Andrés. Les dijo que había una emergencia familiar y que necesitaba que vinieran a apoyarla. Llegaron a las 6 de la tarde, 8 personas en total. La sala de mi casa estaba llena de los familiares de Beatriz, todos mirándome como si yo fuera la villana. Beatriz había montado una escena perfecta. Ella en el centro, con pañuelo en mano, cara de víctima suprema. Cuando todos estuvieron sentados, Beatriz comenzó su actuación. «Gracias por venir, familia. Los llamé porque necesito testigos de lo que está pasando. Carolina ha decidido echarnos de nuestra casa. A mí, una mujer de 62 años, y a mi hijo. Nos está dejando en la calle después de que le dimos todo, después de que la acogimos como familia. Quería que lo vieran con sus propios ojos, la ingratitud, la crueldad». Su hermana Marta inmediatamente me atacó. «¿Cómo puedes hacerle esto a tu suegra, a tu marido? ¿Qué clase de mujer eres?». Los sobrinos me miraban con desprecio. El primo Andrés, que era abogado, intervino con tono profesional. «Carolina, esto no se ve bien. Echar a la familia a la calle. Legalmente puedes tener razón, pero moralmente estás equivocada». Los dejé hablar, todos. Cada uno tuvo su turno para juzgarme, condenarme, llamarme cruel, despiadada, desagradecida. 20 minutos de acusaciones. 20 minutos donde me pintaron como el monstruo de la historia. Cuando finalmente terminaron, me puse de pie lentamente. Caminé hacia el centro de la sala. Saqué mi teléfono del bolsillo. Lo conecté al televisor. Mi televisor que había apagado. La pantalla se iluminó. Todos miraron confundidos. Dije con voz tranquila pero clara: «Ya terminaron de hablar. Ahora me toca a mí. Y no voy a usar palabras. Voy a usar evidencias». Toqué play. En la pantalla apareció el primer documento, el contrato de la casa. A mi nombre, con el monto del enganche, $420,000, provenientes de mi herencia. Marta frunció el ceño. «Bueno, pero es una casa familiar. Por supuesto que está tu nombre. Eso no significa...». «Espera, todavía no termino». Cambié a la siguiente imagen. Extractos bancarios mostrando las transferencias mensuales a la cuenta de Beatriz. $5,000 cada mes. 36 meses. $180,000. El primo Andrés se inclinó hacia adelante. «¿Qué es esto?», respondí. «Robos.
transferencias no autorizadas de cuentas que yo financié a la cuenta personal de Beatriz. Beatriz gritó, ¡eso es mentira! ¡Javier me daba ese dinero! Sonreí. ¿Javier te daba ese dinero? ¿Con qué dinero, Beatriz? ¿Con el dinero del negocio que nunca existió? Veamos. Mostré el siguiente documento. El contrato del préstamo de $180,000 para el supuesto negocio. Luego mostré evidencia bancaria de que ese dinero nunca se invirtió en ningún negocio. Se transfirió a cuentas personales. 50,000 a Javier, 80,000 a Beatriz, 50,000 desaparecidos en retiros de efectivo. La sala quedó en silencio. Todos miraban la pantalla. Andrés, el abogado, había perdido completamente el color de su cara. Sabía exactamente lo que estaba viendo. Fraude documentado. Pero no había terminado. Reproduje el audio. La grabación de Beatriz hablando con su hermana Marta. Las dos estaban en esta misma sala 3 meses atrás. La voz de Beatriz sonaba clara desde los altavoces. «Esta casa es mía ahora, Marta. La tanta de Carolina la pagó, pero yo la controlo. En unos meses le echamos y vendemos. Nos dividimos el dinero». Marta se puso blanca como papel. Miró a su hermana con incredulidad. Beatriz intentó defenderse. Yo no dije eso. Eso está editado. Eso es falso. Pausé el audio. ¿Es falsa tu voz? ¿Es falsa la voz de tu hermana respondiendo? Tengo 3 horas más de grabaciones como esta. ¿Quieres que las reproduzca todas? Continué. Mostré los correos electrónicos entre Javier y Beatriz. El plan completo. Otros 6 meses y habremos transferido todo. Esta tonta ni se ha dado cuenta. Después podemos decirle que el matrimonio no funcionó. Cada palabra proyectada en la pantalla de 65 pulgadas para que todos la leyeran. Javier intentó hablar. «Caro, eso estaba sacado de contexto». Lo interrumpí con voz dura. ¿Contexto? ¿Qué contexto hace que conspirar para robarle a tu esposa esté bien? Mostré el siguiente documento. El poder notarial con mi firma falsificada. Lo puse lado a lado con mi firma real. Claramente diferentes. Andrés se puso de pie, su cara profesional de abogado completamente instalada. Espera, ¿esa firma es falsificada? Asentí. Verificado por perito calígrafo. Nunca firmé ese documento. Nunca autoricé darle poder a Beatriz sobre mis cuentas. Eso es falsificación de documento oficial, delito federal. La sala había pasado de juiciosa a absolutamente silenciosa. Ya nadie me miraba con desprecio. Me miraban con shock. Algunos con horror. Andrés miró a Javier. «Primo, ¿es esto verdad? ¿Falsificaste la firma de tu esposa?» Javier no respondió. Solo miró al piso. Pero yo no había terminado. Mostré el documento final. El diario. 53 páginas de abuso documentado. Fecha por fecha. Incidente por incidente, testigos incluidos. Algunas de esas personas estaban en esta sala. Leí en voz alta la entrada del día del vestido rasgado. Viernes 15 de marzo, cena familiar. Testigos presentes, Beatriz, Javier, Marta, Andrés, Laura, Carmen, Roberto y otros 14 invitados. Beatriz rasgó mi vestido frente a todos. Valor del vestido, $840. Mi ropa interior quedó expuesta. Javier no me defendió. Nadie me defendió. Humillación pública intencional. Los testigos que estaban en esa cena ahora miraban el piso, avergonzados, porque habían estado ahí, habían visto y no habían hecho nada. Cerré el teléfono, apagué el televisor y me quedé de pie frente a todos ellos. Ahora que han visto la evidencia, déjenme explicarles la situación legal. Beatriz y Javier me deben $950,000, 600,000 que me robaron más intereses y daños. Tienen una demanda civil y una demanda criminal por fraude, falsificación y asociación delictuosa. Las cuentas bancarias están congeladas desde ayer y tienen, mire mi reloj, 52 minutos para abandonar esta propiedad o la policía los va a remover por la fuerza. Beatriz comenzó a llorar de nuevo. «Por favor, Carolina, por favor, no tengo a dónde ir. Soy una anciana. ¿Me vas a dejar en la calle?» Caminé hacia ella. Me agaché hasta quedar a su altura. «Beatriz, me llamaste tonta durante 4 años. Me robaste, me humillaste,
Planeaste destruirme completamente, ¿y ahora me pides piedad? Me puse de pie. No, no vas a tener piedad de mí, vas a tener justicia. Me volteé hacia todos los demás. Cualquiera de ustedes es libre de ayudarlos. Pueden llevarlos a sus casas, pueden prestarles dinero, pueden darles apoyo, pero lo que no pueden hacer es juzgarme por recuperar lo que es mío. Lo que no pueden hacer es llamarme cruel cuando ellos son los criminales. Si quieren ayudar a alguien, ayudan a 2 estafadores que están a punto de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Nadie se movió, nadie dijo nada. El primo Andrés finalmente rompió el silencio. Carolina, como abogado tengo que decirte que tu caso es sólido, muy sólido. Y como familia, miro a Javier y Beatriz con algo parecido a disgusto. Estoy avergonzado. No sabía nada de esto. Miro a su primo. Javier, falsificar firmas es prisión. ¿En qué estabas pensando? Javier no respondió. Beatriz lloraba. Marta había comenzado a llorar también, aunque no sabía si por su hermana o por la vergüenza de haber participado en las conversaciones grabadas. Miré a mi reloj de nuevo. 45 minutos. Caminé hacia las escaleras. Antes de subir me volteé una última vez. Ah, y una cosa más. Cada palabra que se ha dicho en esta sala durante los últimos 30 minutos ha sido grabada. Es evidencia adicional, por si a alguien se le ocurra decir después que yo los amenacé o los forcé a algo. Tengo testigos, tengo grabaciones, tengo todo. Subí las escaleras sin mirar atrás. Desde mi habitación escuché el caos. Voces elevadas, llantos, discusiones, la familia de Beatriz peleando entre ellos, algunos defendiéndola, otros condenándola. Escuché a Andrés gritarle a Javier, ¿cómo pudiste ser tan estúpido? ¿Falsificar firmas? ¡Eso es prisión federal! A las 8 de la noche, exactamente 72 horas después de la notificación legal, escuché sirenas. La policía había solicitado escolta policial para el desalojo, anticipando que Beatriz haría drama. 2 patrullas, 4 oficiales. Bajé las escaleras. Los policías entraron. Les mostré la orden de desalojo. Les mostré el título de propiedad a mi nombre. Les expliqué que los ocupantes habían rechazado irse voluntariamente. Los oficiales, profesionales y eficientes, le dieron a Beatriz y Javier 30 minutos finales para tomar sus cosas esenciales. Beatriz hizo su último intento dramático. Se tiró al piso. «No me iré, esta es mi casa. Llévenme presa si quieren». Uno de los oficiales, una mujer de unos 40 años, se agachó junto a ella. «Señora, o se va por su propio pie o la carnamos. Usted decide». La frialdad profesional fue devastadora. Beatriz se levantó. 30 minutos después, Beatriz y Javier estaban parados en la puerta de mi casa, cada uno con una maleta. El resto de sus cosas se quedarían hasta que arreglaran recogerlas con cita cribia. Beatriz me miró una última vez. «Vas a arrepentirte. Esto no se va a quedar así». Le sostuve la mirada. «Tienes razón. No se va a quedar así. Va a empeorar. Para ustedes, cuando enfrenten los cargos criminales, cuando tengan que vender todo para pagarme, cuando entiendan que las acciones tienen consecuencias». Javier intentó acercarse. «Caro, un oficial lo detuvo. Ya es suficiente. Salgan de la propiedad». Los vi caminar hacia un taxi que Marta había llamado. Los vi meter sus maletas en la cajuela. Los vi irse. Cerré la puerta. Con seguro. Cambié las cerraduras inmediatamente después. Me quedé ahí parada, en mi sala, en mi casa, completamente sola por primera vez en 4 años. Y por primera vez en 4 años, sentí paz. Si alguna vez has cerrado una puerta que mantenía afuera a las personas que te lastimaron, sabes exactamente cómo me sentía en ese momento. No es triunfo, no es alegría inmediata, es simplemente silencio. Silencio que no está lleno de tensión, silencio que es paz, silencio que es tuyo. Y ese silencio, después de años de ruido tóxico, es el sonido más hermoso del mundo. La batalla legal duró exactamente 4 meses y 11 días.
Fueron 4 meses de audiencias, declaraciones, presentaciones de evidencia. 4 meses donde cada documento que había recopilado durante 11 meses se convirtió en martillo legal contra Beatriz y Javier. La primera audiencia fue 2 semanas después del desalojo. Javier llegó con un abogado de oficio porque no tenía dinero para contratar uno privado. Sus cuentas seguían congeladas. Beatriz llegó representándose a sí misma porque ni siquiera calificaba para abogado de oficio al tener propiedades a su nombre, compradas con mi dinero, pero legalmente suyas. El juez, un hombre de unos 55 años con reputación de ser estricto pero justo, revisó el caso durante 3 horas antes de la audiencia. Cuando finalmente entramos a la sala, su expresión era grave. La doctora Silva presentó el caso con precisión quirúrgica. Mostró cada documento, reprodujo cada grabación, llamó al perito calígrafo que confirmó la falsificación, presentó los extractos bancarios con las transferencias no autorizadas, presentó el diario de abusos, todo organizado cronológicamente, numerado, respaldado. El abogado de Javier intentó argumentar que el matrimonio implicaba bienes compartidos. La doctora Silva lo demolió en 30 segundos. Su señoría, la demandante aportó el 100% del capital para la compra de la vivienda mediante herencia personal antes del matrimonio. El dinero nunca entró a bienes conyugales. Además, existe evidencia de conspiración premeditada para defraudar a mi clienta, lo cual anula cualquier argumento de buena fe en el matrimonio. Beatriz intentó defenderse sola. Fue desastroso. Se contradijo 4 veces. Admitió sin querer haber recibido las transferencias, pero argumentó que era ayuda familiar normal. El juez le preguntó directamente, ¿ayuda familiar de $180,000 sin conocimiento de la persona que proveyó los fondos? Beatriz tartamudeó, yo pensé que ella sabía. El juez respondió secamente, no lo pensó, la evidencia muestra lo contrario. Cuando reprodujeron la grabación donde Beatriz me llamaba la tonta y hablaba de echarme de mi casa, vi algo en la cara del juez. Disgusto, real y profundo. Se quitó los lentes y los limpió lentamente antes de hablar. Señora Méndez, ¿es esa su voz en la grabación? Beatriz intentó negarlo. ¿Alguien la editó? El juez suspiró. Tenemos análisis forense que confirma autenticidad. ¿Quiere cambiar su respuesta? La sentencia en lo civil llegó primero. El juez fue contundente. Después de revisar exhaustivamente la evidencia presentada, este tribunal encuentra a los demandados Javier Méndez y Beatriz Méndez culpables de fraude patrimonial, apropiación indebida y conspiración para cometer fraude. Se ordena lo siguiente. 1. Los demandados devolverán a la demandante la suma total de $600,000 correspondiente a capital robado. 2. Pagarán intereses acumulados al 8% anual durante 4 años, totalizando $192,000. 3. Pagarán daños y perjuicios por abuso psicológico documentado por la suma de $150,000. 4. Pagarán costas judiciales completas, estimadas en $38,000. Total adeudado, $980,000. Los demandados tienen 30 días para comenzar pagos o se procederá con embargo de bienes. 30 días después, Beatriz y Javier no habían pagado un centavo. No tenían de dónde sacarlo. Entonces comenzaron los embargos. El apartamento de Beatriz fue lo primero, valuado en $220,000, vendido en subasta judicial. El dinero fue directamente a mi cuenta. El coche de Javier, $42,000, embargado y vendido. Una propiedad pequeña que Beatriz tenía en la playa, registrada a nombre de una prima, pero comprada con dinero rastreable a las transferencias. $130,000, embargada. Las inversiones de Javier en sociedades anónimas, investigadas, rastreadas, embargadas. $150,000 más. Cuentas bancarias que habían escondido con nombres de familiares, encontradas y congeladas. Cada centavo que intentaron ocultar fue rastreado y recuperado. Al 5.º mes, había recuperado $854,000. Faltaban $126,000. El juez estableció plan de pagos mensuales. Beatriz tendría que pagar $1,200 mensuales durante 8 años y medio. Javier, $1,800 mensuales durante 6 años. Si faltaban un solo pago, prisión inmediata por desacato.
Pero las consecuencias civiles no fueron nada comparadas con las criminales. La falsificación de firma es delito federal en México. Penalidad: 3 a 6 años de prisión. El fiscal estatal tomó el caso personalmente después de ver la evidencia. Javier fue acusado formalmente. Su abogado negoció. Eventualmente, Javier aceptó declararse culpable a cambio de sentencia reducida: 2 años de prisión, 3 años de libertad condicional después. Beatriz, por ser cómplice en la falsificación y autora intelectual del fraude, recibió 1 año de prisión, 2 años de libertad condicional y servicio comunitario. El juez en lo criminal fue particularmente duro con ella. Usted, como madre, en lugar de guiar a su hijo por el camino correcto, lo convirtió en criminal. Usted orquestó un plan sistemático de abuso y robo contra una mujer vulnerable que había perdido a su padre. Sus acciones son despreciables. El día que Javier entró a prisión, su madre estaba afuera llorando. Me vio llegar. Yo había ido a la sentencia final como era mi derecho. Beatriz caminó hacia mí, con el rostro envejecido por el estrés de los últimos meses. Me miró con ojos suplicantes. ¿Estás feliz? ¿Ahora? ¿Mandaste a mi hijo a la cárcel y estás feliz? La miré sin emoción. No estoy feliz, Beatriz, pero tengo justicia. Y duermo bien por primera vez en 4 años. Se derrumbó llorando ahí en las escaleras del juzgado. Parte de mí, una parte pequeña, sintió lástima. Pero la recordé llamándome tonta. La recordé rasgando mi vestido. La recordé planeando robarme todo. La lástima se evaporó. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Recuperé mi casa completamente. Redecoré cada habitación. Borré cada rastro de Beatriz y Javier. Pinté las paredes de colores que yo elegí. Compré muebles que yo quería. Convertí la habitación de Beatriz en oficina. La habitación de Javier en biblioteca. Mi espacio, mis reglas, mi paz. Recibí los pagos mensuales religiosamente. Beatriz y Javier, ambos trabajando en empleos modestos ahora, depositaban cada mes. Era dinero que no necesitaba, pero que representaba algo más importante: consecuencias. Cada pago era un recordatorio de que las acciones tienen precio. La justicia legal no borra el dolor, no devuelve el tiempo perdido, no cura las heridas invisibles, pero hace algo igualmente importante: restaura el equilibrio. Le dice al abusador que no pueden simplemente tomar y tomar sin devolver. Le dice a la víctima que su experiencia fue real, que el daño fue reconocido. Y eso, aunque no sea sanación completa, es el primer paso hacia ella. Han pasado 2 años desde la noche del vestido rasgado, 2 años desde que marqué el número de la doctora Silva y cambié mi vida completamente. Estoy sentada en la terraza de mi casa, la misma casa que compré con la herencia de mi padre. Pero ya no se parece nada a la casa que compartí con Beatriz y Javier. Es luminosa, alegre, llena de plantas que yo misma sembré. Las paredes tienen fotos de mis viajes: Oaxaca, Guanajuato, París el mes pasado. Viajes que financié con mi dinero recuperado y con el salario de mi nuevo empleo. Volví a trabajar 8 meses después del juicio, gerente de marketing de nuevo, pero en una empresa más grande, con mejor pago. Gano ahora $7,000 al mes. Pero más importante que el dinero es cómo me siento cuando llego a la oficina: valorada, respetada, vista. El divorcio se finalizó hace 1 año. Javier firmó todos los papeles desde prisión, no peleó nada, no pidió nada. Saldrá en 8 meses con buena conducta. No sé qué hará entonces y honestamente no me importa. Esa parte de mi vida está cerrada y sellada. Beatriz cumplió su sentencia de prisión hace 6 meses. Vive ahora con su hermana Marta en un apartamento pequeño. Trabaja medio tiempo en una tienda. Todavía me deposita sus $1,200 mensuales. Nunca ha faltado un pago. Tiene 6 años más de pagos. Será una anciana de 70 años cuando finalmente termine de pagarme. Cada vez que pienso en eso,
Siento algo complejo. No es alegría, pero tampoco es lástima. Es simplemente conocimiento de que el círculo se cerró. Mi vida ahora es diferente de formas que nunca imaginé. Tengo amigas de nuevo, tengo hobbies. Tomé clases de cerámica y ahora hago mis propias tazas. Tengo un jardín donde cultivo tomates y hierbas. Cosas simples que me fueron robadas durante 4 años y que ahora recuperé. ¿He pensado en volver a tener pareja? Sí. ¿Estoy lista? No lo sé. La terapia que comencé hace 1 año y medio me ha ayudado a procesar el trauma, pero también me enseñó algo importante. No necesito pareja para estar completa. Estoy completa sola. Si llega alguien, será suma, no solución. El vestido rasgado todavía lo tengo, guardado en una caja en el ático. No sé por qué lo conservé. Tal vez como recordatorio, tal vez como símbolo. Ese vestido de $840 se convirtió en el catalizador de recuperar $980,000 y mi dignidad completa. Fue la humillación que rompió el camuflaje y me obligó a actuar. Pienso a veces en la Carolina de hace 4 años, la que entregó su Alencia porque quería creer en el amor, la que aceptó ser humillada porque no sabía que merecía mejor, la que se quedó callada mientras la robaban y abusaban emocionalmente. Y siento ternura por ella, no lástima, ternura. Hizo lo mejor que pudo con la información que tenía. Pero también pienso en la Carolina que guardó documentos durante 11 meses, la que grabó conversaciones sabiendo que serían armas legales, la que se mantuvo firme cuando toda una familia la atacó, la que cerró la puerta y no la volvió a abrir. Y siento orgullo de ella. Esa soy yo. Ambas son yo. La lección que aprendí, la que llevo tatuada en el alma aunque no en la piel, es esta. El respeto no se mendiga, se exige. El amor real nunca requiere que te hagas pequeña. La familia verdadera nunca te ve como recurso a explotar. Y la dignidad perdida siempre puede recuperarse, pero solo si tienes el valor de pelear por ella. ¿Valió la pena todo el dolor? No sé cómo responder eso honestamente. El dolor fue real, el trauma fue real, los años perdidos son años que nunca recuperaré. Pero la mujer en la que me convertí, la fuerza que descubrí que tenía, el conocimiento de que puedo sobrevivir lo peor y salir más fuerte, eso no lo cambiaría. Si pudiera hablar con alguien que está donde yo estaba hace 4 años, le diría esto: documenta todo, busca ayuda legal antes de que pienses que la necesitas. No esperes a que el abuso sea tan extremo que te destruya. Actúa cuando todavía tienes fuerza para actuar. Y recuerda siempre, ellos te escogieron porque pensaron que eras débil. Demuéstrales que estaban completamente equivocados. Mi padre me dejó una herencia de $420,000. Beatriz y Javier me robaron esa herencia, pero inadvertidamente me dieron algo mucho más valioso. Me enseñaron exactamente quién no quiero ser. Me mostraron de qué soy capaz cuando me empujan al límite y me dieron una historia de supervivencia que ahora puedo compartir. Estoy sentada en mi terraza, bebiendo café en una taza que yo misma hice, en una casa que es completamente mía, sin nadie que me diga qué hacer o cómo vivir. El silencio de mi hogar no está lleno de tensión, está lleno de paz. Y esa paz, después de 4 años de guerra, es la victoria más grande de todas. La felicidad construida sobre mentiras nunca es felicidad. Es solo una ilusión que eventualmente se derrumba. Pero la paz construida sobre verdad y justicia, esa es inquebrantable. Y esa paz es mía. Nadie me la puede quitar, nunca más. Si estás leyendo esto y reconoces tu propia vida en alguna parte de mi historia, escúchame. No estás loca. No estás exagerando. Lo que te están haciendo tiene nombre: abuso. Y mereces algo mejor. Mereces respeto. Mereces dignidad. Mereces paz. No importa cuánto tiempo lleves en esa situación. No importa cuánto hayas invertido. No importa lo que te digan que eres. Lo que importa es esto. Todavía estás aquí. Todavía estás respirando. Y mientras estés viva, puedes cambiar tu historia. Yo lo hice. Tú también puedes.
El primer paso es el más difícil, pero después de ese primer paso, cada uno se vuelve más fácil. Camina, lucha, sobrevive. Y eventualmente, cuando mires atrás, te darás cuenta de que no solo sobreviviste, ganaste.